gozo el poder compartir este tiempo tan especial, tan hermoso de estar congregados como iglesia del Señor, como creyentes. Y vamos a abrir nuestras Biblias para poner ya nuestro tema, para ir pensando ya en lo que vamos a estar desarrollando. Vaya conmigo a San Lucas capítulo 2 y vamos a leer de San Lucas capítulo 2 el versículo 1 al versículo 20. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a dejar hasta aquí la lectura y vamos a orar. Por favor, incline su rostro y ore conmigo. Amado Padre y Señor, gracias por tus misericordias y gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú no solamente nos has creado, sino que nos has dado todo lo necesario para que la vida pueda continuar en cada uno de nosotros y alrededor de nosotros. Gracias, Padre, porque al vernos perdidos también has hecho una provisión amplia y generosa en Cristo Jesús para redimirnos. Padre, ayúdanos a entender la magnitud, la grandeza, siquiera un poco esta mañana, de todo lo que implica esto de la Navidad. Ayúdanos pues, oh Padre, en el estudio, pon tu palabra en nuestra mente y corazón, porque para esto nos hemos congregado hoy. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo que tenemos ahí es parte de los relatos que encontramos en la Biblia, de los vastos relatos que hay en la Biblia
acerca de este evento tan importante que fue el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Jesucristo. Quiero decirles que Navidad y Natividad es lo mismo. Natividad es nacimiento, Navidad es nacimiento. Cuando hablamos de celebrar la Navidad, hablamos de celebrar el nacimiento. El tiempo de Navidad es el tiempo de nacimiento. Estamos celebrando el nacimiento, no un nacimiento. Ha habido miles y miles y millones de nacimientos en este mundo, pero un solo nacimiento, como este nacimiento. Estamos hablando del nacimiento de nacimientos. Estamos hablando de un hecho sorprendente, un hecho irrepetible, que no se va a repetir de nuevo. Es algo que sucedió una vez y para siempre. Ahora, todos, casi todos en el mundo celebramos o celebran la Navidad. Muy pocas personas he visto yo que no celebran la Navidad. Por eso todos o casi todos en el mundo celebramos la Navidad. Pero he de decir que muchas personas, aún celebrando la Navidad, la gran mayoría, digo, de personas no conocen la historia completa de la Navidad. Conocen una pequeña parte solamente de esta hermosa historia. Muy pocos, relativamente hablando, conocen la historia completa de la Navidad. Y yo quiero en estas grabaciones poder hacer énfasis, aunque sea un poco, en esta sorprendente y maravillosa historia de la Navidad, pero no en una partecita, sino en la historia completa. Estimado hermano, es necesario que usted y yo conozcamos la historia completa de la Navidad. Y es necesario que la conozcamos no solamente porque es una historia hermosa y rica en mensaje de esperanza, no, sino porque la historia de la Navidad tiene que ver con mi persona. Y la historia de la Navidad tiene que ver también con su persona. ¿Qué estoy diciendo? Que la historia de la Navidad tiene que ver con cada familia en la tierra. Bien podemos decir que la historia de la Navidad o que en la historia de la Navidad está incluida cada familia de la tierra. Usted y yo estamos incluidos. Cuando estudiamos la historia completa de la Navidad, estamos hablando también de una parte que tiene que ver con nuestra historia misma. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que al hablar de la Navidad, muchas veces no tenemos un panorama completo y por ende no entendemos el mensaje completo. Y es por esto que hacemos énfasis muchas veces solamente en una partecita y no en todo. Miren, al hablar de la Navidad, hay algunos eventos que tienen que ser tomados en cuenta a fin de entender a totalidad este mensaje. Algunas personas se enfocan solamente en los pastores. Otras personas se enfocan en otra área. Algunas personas se están enfocando en el hecho de que llegaron los magos. Otros están hablando de otra área. Pero muy pocos hacen énfasis en el mensaje completo. Y es al que yo quiero hacer énfasis o quiero que meditemos un poco en estos estudios. En nuestro estudio vamos a estar considerando cada uno de estos cosas que deben de ser consideradas a fin de comprender el mensaje completo de la Navidad. Espero que usted y yo podamos ser bendecidos a través de estos estudios. Miren, entrando ya en materia, en lo que es nuestro tema, la primera cosa que debemos de tener muy clara cuando hablamos de la Navidad es, y yo quiero que usted lo subraye o lo anote, ¿quién era? Debemos de tener claro esto, porque esto es básico. ¿Quién era en realidad aquel niño, aquel bebito que estaba naciendo en Belén de Judea aquel día? ¿Quién era? Si no tenemos claro esto,
Si no tenemos muy claro quién era este bebé que estaba naciendo en Belén, va a ser muy difícil entender todo lo demás. En cuanto a esto de que quién era este bebé, hay una diversidad de opiniones en el mundo. Y hay hasta libros escritos y muchos opinando, pero yo quiero dejar de un lado todas las opiniones de los libros y del mundo y de las personas, y yo quiero ir directamente a lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién dice la Biblia, la palabra de Dios, que era aquel bebé que estaba naciendo en Belén de Judea? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente, sin ninguna sombra, que aquel niño que estaba naciendo en Belén era Dios mismo venido en carne. Era el Dios eterno encarnado. Esto nos lo dice claramente la Biblia. Por eso, ahí en Isaías capítulo 9, versículos 6 y versículo 7, vaya conmigo. Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Cuando lo tenga, dice amén. Ojalá que usted dijo amén. Yo no lo escucho, pero yo voy a suponer que dijo amén. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 9, 6 al 7. Escuche esto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, esto. No tenemos que inventar, no tenemos que ponernos a imaginarnos. La Biblia nos lo aclara en lo que hemos leído. Debemos de entender lo que leemos ahí en Isaías. Un niño estaba naciendo aquel día, esto es verdad, pero el eterno Hijo de Dios, quien es Dios mismo, estaba viniendo a la humanidad, estaba entrando y tomando carne aquel día. Aquel ser que estaba naciendo a la humanidad fue señalado en las escrituras con nombres tremendos, como admirable, porque él es admirable. Consejero, él es consejero. De él podemos tener dirección. Usted necesita consejería. He escuchado personas que dicen, yo necesito consejería. Es que como matrimonio necesitamos consejería. Es que mi familia necesita consejería. Estimado oyente, él es no solamente admirable, pero él es consejero. Él es Dios fuerte también. Escuche, él no es una parte de Dios, él es Dios mismo. Debe quedar claro que aquel bebé que estaba naciendo en Belén es Dios fuerte. Es el Padre eterno y es el príncipe de paz. Espero que estemos claros en esto, porque esto es la base. El entender que aquel bebé que estaba naciendo en Belén de Judea hace muchísimos años era Dios mismo. Aquel bebé que estaba naciendo era el creador y sustentador de todo cuanto existe. Vaya conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 17. Cuando tenga la porción, dice amén. Amén, hermanos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, en pocas palabras, todo fue creado por medio de él.
y para Él. Él es el Dios eterno. Y Él, dice Colosenses 1:17, es antes de todas las cosas y todas las cosas, absolutamente todas las cosas en Él subsisten. Aquel bebé que estaba naciendo en Belén es Dios mismo. Eso es el mensaje que nos dice la palabra de Dios en cuanto a la identidad, en cuanto a quién era aquel bebé que estaba naciendo en Belén. En realidad, hermanos míos, con justa razón las escrituras dicen que grande es este misterio, porque es un misterio grande. Vaya conmigo a 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dice el escritor, dice el apóstol Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Con justa razón dice esto. Y es que aquel niño que estaba naciendo en Belén de Judea era Dios. Es el creador y el sustentador de todo cuanto existe, allá arriba en los cielos y aquí en la tierra. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él. Y para Él, dice la Biblia, Él es antes de todas las cosas. Él, hermano mío, escúchame esto. El niño que nació en Belén de Judea es el Señor de todo el universo. ¿Quiere verlo en la Biblia? Vaya conmigo ahí a San Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, hablando siempre de lo mismo que estamos haciendo énfasis en este momento. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. En el principio era el verbo. Ahora, ¿de qué principio está hablando? Está hablando de allá del principio, de un punto en la eternidad, cuando no existía nada, cuando nada había sido creado todavía, allá en un principio, al cual nuestra mente apenas puede imaginar. En aquel principio era el verbo. El verbo es Cristo. En aquel principio ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Vea esto, aquel bebé que estaba naciendo ya estaba antes de aquel principio. Este era en el principio con Dios. Y escuche, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano mío, lo que la Escritura nos está diciendo ampliamente, enfáticamente, en este pasaje es que aquel bebito que estaba naciendo en Belén ya existía con Dios en el mismo principio de todas las cosas, porque era Dios mismo. Y venía a este mundo, un mundo que Él mismo había creado. Por eso es grande el misterio de la piedad. San Juan, capítulo 1, verso 9 al 11. Vaya conmigo a la Biblia. Es necesario que esto quede muy claro. Si vamos a entender el mensaje de la Navidad, debemos saber ampliamente, claramente, quién era aquel bebé que estaba naciendo en Belén de Judea. Y la Biblia nos lo dice claramente. San Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Nos dice la palabra de Dios. Escucha esto. Aquella luz verdadera, hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Él venía a este mundo por medio de nacer de una mujer. En el mundo estaba cuando Él entró al mundo, y el mundo por Él fue hecho, porque Él es el creador de todo cuanto existe, arriba en los cielos y abajo en la tierra, visibles e invisibles, todas las cosas han sido hechas por Él. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo
no le conoció, dice la Biblia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Escuche, la triste realidad que nos aclara este pasaje, hermanos míos, es que los habitantes del mundo de aquel entonces no supieron quién era en realidad este bebé que nació. No entendieron, no supieron, no le reconocieron como quien en realidad él es. No le reconocieron. Y aún el día de hoy, la mayoría de los habitantes de esta tierra tampoco saben o entienden o comprenden o aceptan quién era aquel bebé que nació en Belén. La mayoría de los habitantes, aun cuando celebran la Navidad, no saben en realidad quién es el que nació en Belén. Y hay por ahí un montón de opiniones de quién es, pero no vamos a tener la historia completa de la Navidad sin tener claro este primer punto. ¿Quién era ese bebé que nació? Y hermanos míos, él es el creador de todas las cosas. La Biblia dice, a los suyos vino. ¿Sabe qué significa esto? Esto nos habla de que todo este planeta es de él. Él vino a lo suyo. Toda la creación ha sido creada por él y para él. Ahora, luego dice, y los suyos no le recibieron. Meditemos en esta frase un momento. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué aquellos habitantes de aquel entonces, cuando el Cristo nació, no le recibieron? ¿Cuál fue la razón? Por la misma razón que no le reciben hoy. No le recibieron porque no le conocieron como quien es en realidad. Sin conocer y aceptar esta sublime verdad, todo lo demás que creamos es en vano. Yo puedo creer todo lo que la Biblia dice aparte de este punto, pero si yo no acepto y creo y estoy seguro de quién era este bebé que nació en Belén de Judea y acepto el testimonio bíblico de que este bebé que nació es Dios mismo, aún creyendo todo lo demás de la Biblia, yo voy a estar perdido. Es enfático, es necesario que creamos que aquel bebé que nació en Belén es Dios mismo. Aquellos no le conocieron. Sin conocer y aceptar esta sublime verdad, digo, todo lo demás que creamos va a ser en vano. Esto es base de nuestra fe. Es por esto que el Padre mismo nos dio testimonio a través de sus siervos, aclarándonos quién era aquel que había nacido. Vaya conmigo a San Juan capítulo 1, y vamos a meditar en el versículo 14 al versículo 16. San Juan 1, 14 al 16. Amén, hermanos. Espero que lo tengan. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Está hablando del Cristo. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Está hablando Juan. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Escucha esto. Es por esto que el Padre mismo también dio testimonio personalmente. Y ese testimonio está en las Escrituras. No solamente el Padre dio testimonio a través de sus siervos, pero el Padre mismo personalmente dio testimonio de quién era este que había nacido. ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque es básico. Es necesario para tener el mensaje completo de la Navidad y gozarnos verdaderamente en esto. Debemos entender quién es este que nació. Dice San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. San Mateo 3, 13 al 17, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús
vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. Oiga, Juan no quería bautizarle, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, dice Juan. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le dejó, dice la Escritura. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos. Esto lo vio Juan y lo plasmó aquí en la Escritura. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oiga esto. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es el Padre hablando, y que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre mismo está dando testimonio de quién es aquel que había nacido. Hermano mío, hermana mía, estimado oyente, cuando hablamos de la Navidad, nunca vamos a comprender el mensaje completo hasta que tengamos claro, muy claro, quién era aquel niño que nació en Belén. Y como hemos visto, la Biblia nos lo dice claramente. Y debemos creer el testimonio de la palabra de Dios. Aquel bebé que nació en Belén era Dios mismo, venido en carne. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Él era Dios mismo, haciéndose hombre, entrando a este mundo. Hasta que tengamos claro esto, que aquel bebé era el creador de todo el universo, lleno de gracia y de verdad, y que venía a este mundo, a un mundo que él mismo había creado, no vamos a hallarle verdadero sentido a la Navidad. Hoy es Navidad, dicen algunos. Ah, qué bueno, tenemos vacaciones. Ah, hoy es Navidad, qué bueno, porque va a haber muchos cohetes. Ah, es Navidad, qué bueno, porque va a haber bebida y va a haber buena comida y va a haber baile y va a haber estreno y nos vamos a gozar y alegrar y todo. Escúchame. Tú jamás vas a tener un verdadero gozo por causa de la Navidad hasta que tú entiendas que la Navidad es el hecho de que aquel bebé que nació es Dios mismo viniendo a este mundo. Él vino a este mundo. El creador del universo estaba naciendo aquel día. Solo al conocer y aceptar esta sublime verdad, vamos a comenzar a comprender que este nacimiento fue un evento único y trascendental, y que este evento conmovió no solamente en los cielos y la tierra, pero al universo entero. Entender esto y creer esto, estimado hermano y estimada hermana, es el primer paso para comprender el mensaje completo de la Navidad. Espero que usted pueda entender esto. Espero que pueda ser claro para usted esto. No solamente en su mente, pero en su corazón. Yo sé que el creador de todas las cosas vino a este mundo. Y yo sé que nació como un bebé, se hizo hombre igual que yo. Se hizo un ser de carne y huesos igual que yo y nació, pero Él es el Dios eterno, creador de todas las cosas. Este es el mensaje. Primero, el primer punto del mensaje completo de la Navidad. Ahora, la segunda cosa que debemos de tener muy claro cuando hablamos de la Navidad es de dónde es que el Hijo de Dios estaba viniendo cuando nació en Belén. Ya vimos que aquel ser que estaba naciendo, aquel bebé que nació en Belén de Judea, es Dios mismo. Esto debe estar claro. Pero la segunda cosa es, entonces, ¿de dónde vino? ¿De dónde es que Él vino? Cuando Él vino a este mundo, cuando Él nació en Belén, cuando allá en Belén, allá en aquel pesebre donde dio a luz María, porque no había lugar en el mesón, ¿de dónde es que Él estaba viniendo? Y algunos tienen muy corta su vista espiritualmente hablando. Solo ven hasta María. Solo ven a lo material, pero ¿de dónde es que Él estaba viniendo? Hermanos míos, Él nació en este mundo, pero Él no es de este mundo.
Él vino de otro lugar. ¿De dónde vino? Pues él vino de donde estaba antes. Las escrituras nos dicen claramente y abiertamente, con toda claridad, que el Hijo de Dios, Cristo, vino del cielo. Él descendió del cielo. Cuando yo nací en este mundo, yo nací de mi padre y de mi madre. Yo vine de mi padre. Fui engendrado en mi madre y nací. Cuando el Cristo vino a esta tierra, Él vino del cielo. Él nació de una virgen, pero Él es el Hijo de Dios. Cristo mismo nos dijo esto. Los que oyeron a Cristo no lo comprendieron y algunos no lo comprenden todavía el día de hoy. Hermanos, Él es el eterno Hijo de Dios y vino del cielo. Juan capítulo 3, verso 13, vaya conmigo. Juan 3:13, cuando tenga, dice amén. Espero que si lo tenga, dice la Biblia, escuche esto, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Usted dice, pastor, ¿descendió del cielo metafóricamente hablando? No, descendió del cielo literalmente hablando. Él vino del cielo. San Juan capítulo 6, verso 38, vaya conmigo. Dice la palabra de Dios ahí. Porque he descendido del cielo, dice Cristo. ¿De dónde vino Él? Del cielo. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay algo que yo tengo que aclarar en este momento y es necesario que meditemos ahí en esto. El cielo, ¿dónde es eso? ¿Qué es el cielo? ¿De dónde vino el Cristo? El cielo, hermano mío y hermana mía, es un lugar tan real como cualquiera de las naciones donde nosotros vivimos. De la misma manera que es real la nación donde usted vive, de esa misma manera el cielo es real. Nadie puede negar la existencia de Honduras. Nadie puede negar la existencia de Argentina, Colombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, etcétera. Estos son lugares literales. Así también el cielo es un lugar real. Así como no dudamos de la existencia de este planeta donde usted y yo habitamos, así también existe un lugar que se llama el cielo y es precisamente de allí donde el Hijo de Dios vino. Esto lo debemos de tener claro. Primero, Él es Dios mismo, pero Él vino del cielo, de un lugar que es real, tan real como lo es la nación a la cual usted y yo pertenecemos. Debemos entender que la Biblia nos habla por lo menos de 3 cielos, hablando del testimonio de la Biblia. Primero, el cielo, esa bóveda celeste que miramos cada vez que alzamos nuestra vista hacia arriba. Bueno, en veces está azul, en veces es celeste, en veces está nublado, pero esa bóveda azul, eso es el cielo, esa atmósfera que cubre este planeta. En veces nos referimos a eso como el cielo, pero también está el cielo, ese amplio espacio donde están los astros, los planetas, las grandes y vastas galaxias. También ese es el cielo. Pero la Biblia nos habla de un tercer cielo, la morada de Dios, un lugar que ningún hombre ha visto jamás, pero que es tan real como lo es esta tierra. Y es de ahí, estimado oyente, precisamente de donde el Hijo de Dios, Dios mismo, venido en carne, estaba descendiendo. Él vino del cielo, aquel que era el Verbo, que estaba con Dios y que Dios mismo, quien es el creador y sustentador de todas las cosas, venía a esta tierra y estaba viniendo precisamente del cielo. Para aquellos que piensan que esta es una verdad demasiado oculta y difícil de hallar, quiero decirles, hermanos, esta no es una verdad oculta, no es una verdad llena de nebulosas que cuesta entender, no
No es algo que tenemos que descifrar, no. Y él lo dijo claramente. Dios nos lo ha declarado claramente. Vaya conmigo a San Juan capítulo 6, versículo 32 al 58. Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vaya conmigo ahí a San Juan, digo, capítulo 6, verso 32 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer. Dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo, escucha esto. De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo. Porque ellos decían, Moisés nos dio maná, el maná que cayó durante 40 años. Moisés nos dio. Él dice, no, mire, no fue Moisés el que le dio el pan del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. A ver, deténgase por un momento. Aquel pan que cayó del cielo por 40 años, que el Padre dio, porque no lo dio Moisés, sino el Padre Dios, era una figura, era un cuadro del verdadero pan del cielo que iba a venir años después con el evento de la Navidad. Por eso dice, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, aquello que sustenta y que da vida y que nutre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, dice. Le dijeron entonces sus oyentes, Señor, danos siempre este pan. Queremos esto. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Miren, el problema es que ustedes no creen. Ese es el problema, está diciendo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cualquiera puede venir y gustar de este pan. Porque he descendido del cielo, subraye eso. Cristo dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, más claro que esto. Y esta es la voluntad del Padre, dice Cristo, el que me envió, que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. No entendían ellos, ¿no? Entonces se pusieron a murmurar entre ellos. Y murmuraban, dice entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Wow, no lo entendían. Y no lo entienden todavía, desgraciadamente. Aquellos oyentes no comprendían, no les era posible asimilar, entender esta verdad. Y decían ellos, ¿no es este Jesús? Tenían la vista tan corta que solo miraban el aspecto material, no alcanzaban a ver. ¿No es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? No entendían, ¿no? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos claro que la comprensión y entendimiento de esta verdad se opera mediante la obra del Espíritu Santo, aclarando estas verdades en la mente y en el corazón de cada uno que oye. Luego dice el Señor más adelante, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan que vino del cielo. Vuelve a decirlo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Él está hablando de su sacrificio en la cruz, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, porque no entendían tampoco,
¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Porque solo llegaban hasta lo material, sus pensamientos, y no podían entender la verdad espiritual que se les estaba declarando. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Cristo, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hay una unión. Cuando cree en él y acepta estas verdades, cuando Cristo es real en su vida, hay una unión. Comparte con Cristo una vida, la vida de Cristo. Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vea esto. Hermanos, hasta aquí, en nuestro estudio hemos considerado dos cosas. Dos cosas con relación a la Navidad. Dos cosas que son básicas para poder entender el mensaje completo de la Navidad. Primero, ¿quién era aquel bebé que nació en Belén de Judea? Ya dijimos que es el Cristo, que es Dios mismo, venido en carne. La otra pregunta que hemos contestado es, ¿de dónde es que él estaba viniendo? Y hemos visto claramente, de una manera muy amplia también en las Escrituras, que él vino del cielo. Hay una tercera cosa que vamos a ver, pero vamos a dejarlo para nuestra próxima enseñanza. Quiero decirle, hermano mío y hermana mía, estamos en un tiempo de Navidad, en un tiempo donde la gente pone su énfasis en cosas. Yo no sé si usted tiene una ropa nueva que usar. Si lo tiene, que me alegro. Yo no sé si usted tiene una comida muy buena para Navidad. Si la tiene, que me alegro. Pero mira, no importa si tú no tienes ropa nueva. No importa si tú no tienes una comida especial. No importa si tu comida solamente es muy reducido. No importa si tú no tienes muchas cosas, tú debes de tener la razón verdadera de gozo de la Navidad, se llama Jesucristo. Tú tienes que entender quién era este que nació en Belén. Es Dios mismo, que estaba viniendo a este mundo y estaba viniendo del cielo. Él es el eterno creador de todas las cosas que descendió del cielo y tomó carne. Y nació como un ser humano para poderte dar la vida eterna. El verdadero gozo de la Navidad no es porque hay bebida o porque hay comida o porque hay ropa nueva o porque hay música. El verdadero gozo es que hay un Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay mucho más que vamos a hablar todavía sobre este tema, pero yo quiero invitarle a poner firme su corazón en estas primeras dos cosas que hemos visto. Yo entiendo que el bebé que nació allá en Belén era el creador de todas las cosas, era Dios mismo. Yo entiendo que él vino del cielo y nació como un ser humano. Esas dos primeras cosas que yo entiendo y tengo firme en mi corazón, quiero invitarle a que usted también las entienda y las tenga firmes en su propio corazón. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos a orar y terminamos nuestro tiempo de enseñanza. Padre amado y bueno, gracias por tu misericordia. Quizás ha habido algunos problemitas en cuanto a la predicación esta mañana, porque el enemigo siempre pone algún problema. Pero Padre, gracias porque en ti somos más que vencedores y porque tú envías tu ángel para fortalecer, para guardar, para proteger.
Señor, bendice cada oyente, cada hermana, no solamente los que están oyendo en este momento, pero los que van a oír después a través de esta grabación. Padre, aclara estas verdades preciosas en cada corazón para que juntos podamos gozarnos, no por el vestido o la comida simplemente, no por la música y por la alegría ficticia de la gente, pero podamos gozarnos por la realidad de lo que la Navidad es, de que tú, siendo Dios mismo, dejaste el cielo para venir a la tierra y naciste como un bebé y viniste del cielo para buscar y a salvar lo que estaba perdido. Padre, gracias. Bendice esta mañana la congregación, bendice cada oyente. Todo lo pedimos y todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.